Bueno, mi nombre es María Sabio Bustamante, soy residente de primer año de ginecología y obstetricia, en compañía de María Carolina Arroyave, quien es residente de pediatría, y nuestros asesores, el doctor Hernán Cortés y la doctora María Eulalia. Vamos a iniciar hoy nuestra reunión obstétrica pediátrica de diabetes y embarazo. Para esto traemos una paciente de 24 años, quien reside en el Bagre, unión libre, ama de casa, bachiller. Había realizado 7 controles prenatales. Este era su tercer embarazo con 2 cesáreas previas o positivo, e ingresa el 27 de febrero a una consulta de aro programada con 35 más 4 semanas. Como antecedentes, era una paciente con diabetes mellitus gestacional en tratamiento con dieta y metformina. Había tenido viruela del mono en el primer trimestre, también tenía obesidad, no tenía antecedentes alérgicos o tóxicos, quirúrgicos solamente las cesáreas previas. Venía tomando entonces metformina 850 miligramos cada 12 horas y los micronutrientes del embarazo. Como antecedente familiar, madre hipertensa. Y como ya mencioné, este era su tercer embarazo y las cesáreas previas habían sido por lo que la paciente refiere como pelvis estrecha. Traía 2 ecografías, una del 20 de diciembre con 25 más 5 semanas, un peso fetal estimado de 894 gramos para un percentil 62, una placenta posterior y un hila normal. Y una del mismo día de la consulta, que era de 35 más 4 semanas, un feto creciendo en el percentil 83 y un perímetro abdominal en el percentil 97 con un hila aumentado. Como para clínicos previos, tenía el 31 de agosto una TSH de 8.7, una IgM de rubiola negativo con IgG positiva. El 14 de febrero tenía estos paraclínicos que se habían solicitado en un ingreso al servicio de urgencias por una sospecha de un trastorno hipertensivo. No estuvo hipertensa, pero sí tenía cefalea y otros premonitorios. Para esto unos leucocitos de 8.400, unos neutrófilos de 62.2, hemoglobina de 13.1, plaquetas de 285.000, bilirrubinas normal, LDH de 197, ALT de 12, AST de 16, creatinina de 0.5 y una relación negativa. Y traía las siguientes glucometrías, principalmente del tiempo que estuvo en urgencias, estaba 96, 111, 90, y una sola del 25 de febrero al azar, que tenía 240 miligramos por decilitro. No contaba con ningún otro control de glucometrías ambulatorios. Al examen físico, una presión de 120/62, una frecuencia cardíaca de 86, una respiratoria de 16, saturada 98%, con un abdomen blando con altura uterina de 35 centímetros, una frecuencia cardíaca fetal de 149, sin actividad uterina. Pesaba al momento de la consulta 117 kilos para una talla de 1,70, un IMC con esto de 40, y manifestaba que antes del embarazo pesaba 85 kilos y con ello un IMC previo de 29.4. ¿Qué estrategias conocen para el diagnóstico de diabetes gestacional? ¿Cuál consideran que puede ser la más recomendada? Cualquiera puede participar. Como no estoy viendo manos levantadas, creo que es más fácil que participen directamente. Hola, buenos Hola, días, sí, ¿cómo están? Bueno, hola. con respecto a la primera pregunta, pues lo primero es que no hay como un consenso universal en el cual todas las guías o todas las entidades que hablan sobre el tema se pongan de acuerdo y por tanto pues las recomendaciones de tamizaje pueden cambiar entre una u otra guía. Hay algunas que recomiendan tamizaje desde la primera semana, pues desde el primer trimestre de gestación, perdón, y esas recomendaciones pueden ser según factores de riesgo como lo hace la COC o según también pues un tamizaje universal como la recomendación que da la guía colombiana. Ya las otras, pues sí tienen, pero esa sería como para hacer diagnóstico de diabetes pregestacional, teniendo en cuenta pues como la definición de hiperglucemia en el embarazo, pues también a aquellas pacientes a las que se le haga diagnóstico en ese primer trimestre caberían pues como en ese espectro de hiperglucemia gestacional. Y ya pues como la más aceptada para hacer diagnóstico de diabetes gestacional es el tamizaje que se hace entre la semana 24 y 28, que puede ser según la estrategia de un paso o la estrategia de 2 pasos. Entonces algunas entidades como por ejemplo la COC y la ADA recomiendan pues como el tamizaje de un paso
que se hace con una carga pues oral de 50 gramos de glucosa, y si sale esta alterada, entonces se procede a hacer con una carga de 100 o de 75 gramos, dependiendo pues como de la guía. Y la estrategia de un paso, que se hace solamente con una carga de 75 gramos, y si se obtiene y se toma sangre pues como en tres ocasiones, que es en ayunas, 1 hora poscarga y 2 horas poscarga. Y si se tiene un valor alterado, pues entonces con este se hace diagnóstico. Se ha visto pues que hay un aumento en la sensibilidad en la estrategia de un paso, por lo tanto se hacen más tratamientos y más diagnósticos de mujeres con diabetes gestacional, y por eso es que algunas guías no la recomiendan. Y con la estrategia de 2 pasos se tiene una mejor especificidad, pero no hay un consenso, como dije. Muchas gracias, Lau. Entonces, de acuerdo sobre lo que ella decía ahorita, para redondear un poquito los conceptos, el tamizaje en primer trimestre, como bien lo dijo ya Laura, es más para diagnóstico de diabetes pregestacional. En algunas guías se recomienda como tamizaje universal, en otras incluye estos factores de riesgo. Entonces, se realizaría con pacientes que tengan un IMC mayor de 25, que tengan un familiar en primer grado con diabetes, que sean pacientes afroamericanas, también los latinos incluyen en esa parte de etnicidad, y algunos asiáticos, antecedente de enfermedad cardiovascular, que sean hipertensas, HDL menor de 35 o unos triglicéridos mayores, de 250, tener síndrome ovario poliquístico, sedentarismo o una clínica de resistencia a la insulina, como lo sería, por ejemplo, la cantosis nigricans. También si tuvieron diabetes en embarazos previos, si tenía ya una glicada alterada o una alteración de la glicemia en ayunas previa, si son VIH positivo o si tienen más de 35 años. Respecto al tamizaje normal que se hace en las pacientes entre la semana 24 y la 28, ya Laura creo que lo dijo muy bien. Tenemos la estrategia de 100 y la de 75, que sería la de 2 pasos, y la de un paso. Con las metas actuales, la de un paso sería con 92, 180, 153, un solo valor de esos alterado. Y con el de 2 pasos sí necesitamos al menos 2 valores, con unas metas de 95, 180 y 155 para el diagnóstico. Lo que es importante y quería llamar la atención en esta parte es que y sobre todo con lo que decía Laura, que con la prueba de un solo paso se aumenta mucho la sensibilidad. Tenemos, por ejemplo, esta revisión sistemática de 4 estudios de ensayos clínicos y 3 estudios observacionales, en el cual vemos que el método de un paso sí se asocia a más diagnósticos de diabetes, de 16.3 a 8.3, a más manejo farmacológico asociado y más diagnóstico de hipoglicemia neonatal, probablemente porque se busca un poco más, pero todos los resultados maternos o neonatales, es decir, feto grande para la edad gestacional, TAE, macrosomía, distocia de hombros, feto pequeño para la edad gestacional u óbito fetal, realmente son muy similares. Entonces, no se ha visto hasta el momento que el hecho de diagnosticar más diabetes gestacional implique mejores resultados maternos o neonatales. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y es una situación aún controversial. ¿Consideran que en esta paciente, ya hablamos de cómo estaban las ecografías, cómo venía su control y demás, cursaba con fetopatía diabética? Bueno, entonces ahí viendo la ecografía, pues la última que mostraron como en la semana 30 y pico, bueno, por lo que fue, 35 más 4 tenía un percentil 83 el peso fetal estimado, pero un perímetro abdominal en percentil 97. Entonces, solamente como con criterio ecográfico tenemos el percentil abdominal que está mayor al percentil 75, que es lo que nosotros consideramos ecográficamente en el seguimiento como un signo de fetopatía diabética, que sería una macrosomía asimétrica. Este criterio del percentil mayor al 75 es uno de los criterios que tienen en cuenta también las guías alemanas, por ejemplo, para guiar el tratamiento con insulinas o para inicio de tratamiento con insulinas en pacientes que tengan pues un signo de fetopatía diabética. Dentro de la fetopatía diabética, pues hay que tener en cuenta que es un fenotipo en el cual vamos a tener en cuenta algunas otras patologías que se van a ver en el bebé cuando ya nace. Una de esas, pues es un bebé que crezca, que esté en un percentil 90, pero el peso estimado, el peso fetal estimado, que pese más de 4.000 gramos por encima de las 37 semanas, y que además de eso se presente con alguna otra alteración como alteraciones respiratorias, alteraciones hematológicas. Bueno, entonces digamos que hay una hipótesis pues, en la que se basa todo esto, y es que la hiperglicemia en el espacio materno se puede reflejar como hiperinsulinemia en el espacio fetal.
Es decir, la glicemia alta del feto lleva a que haya un hiperinsulina, perdón, la glicemia alta de la mamá lleva a un hiperinsulinismo del feto que hace que haya una hipertrofia de las células pancreáticas y del hígado como pues dentro del abdomen del bebé, y además de eso hay un depósito mayor de grasa, pues una lipogénesis mucho mayor. Entonces, a eso se refieren con la macrosomía asimétrica, que es el abdomen el que crece, ¿cierto? El que nos está mostrando que el bebé tiene, en este caso, pues un crecimiento de hígado y pues, islotes pancreáticos y depósito de grasa. En algunos estudios previos de ecografía se tenía en cuenta incluso el grosor de la pared, el grosor de la piel abdominal como de depósito graso, también se tenía en cuenta eso como un signo ecográfico. Entonces, digamos que en este bebé sí podemos hablar de una fetopatía diabética solamente teniendo en cuenta el percentil abdominal eh, que está por encima del 75, y ya con eso tendríamos el criterio de fetopatía diabética. Muchas gracias, Jonathan. Entonces, es Javi, cierto lo que... Javi, ¿me Señor, señor, escuchas? ¿Me escuchas? hola. ¿Me Sí, escuchas profe. bien? Sí, Bueno, señor. listo. Quería pues como aclarar un tema ahí que a veces se confunde, y es el de la fetopatía con la embriopatía diabética. Digamos que la embriopatía diabética es más de la diabetes pregestacional, que es la que se asocia pues con malformaciones. Ya en estos niños con diabetes gestacional no controlada, pues ya no hay malformación porque digamos que se presenta después de la 28 semana, pero sí consideramos fetopatía, lo que acabo pues de compañero, pues que no lo voy a repetir, que incluye todas esas manifestaciones inútiles, las que presentan el posparto, la hipoglicemia, etcétera, etcétera. Y también algunas veces inclusive se asocia con aumento del grosor del miocardio, que ocasionalmente puede conducir inclusive a algunas manifestaciones de bloqueo a la salida del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero para hacer esa aclaración, que a veces se confunde embriopatía con fetopatía, y ambas son diferentes. Obviamente, el niño que tiene embriopatía, pues también va a tener fetopatía, pero nos referimos a fetopatía en la dieta estacional a estas manifestaciones. Dale, Sal. Muchas gracias, profe. Entonces, sí, como decía en la hiperglicemia materna, no voy a repetirlo nuevamente todo, pero eso se asocia también a hiperglicemia fetal y finalmente a un aumento de la producción de insulina por el páncreas fetal con múltiples manifestaciones que ya las mencionó también Jonathan, pero hablando específicamente de la macrosomía, ya descrita como ya bien lo dijeron, como peso al nacer mayor de 4.000 o un peso fetal estimado mayor del percentil 90, y la circunferencia abdominal es muy importante porque ya más de 35 centímetros va a detectar más del 90% de fetos con riesgo de macrosomía. Creo que lo otro ya lo dijeron completamente, entonces no me voy a detener mucho en eso, pero entonces consideramos que esta paciente sí cursaba con fetopatía diabética. ¿Qué opinan del manejo ambulatorio de esta paciente? Recordemos que estaba tomando metformina 800 miligramos cada 12 horas ambulatoriamente. Aló, buenos días, ¿me escucha? Sí, señora. Bueno, pues primero para tener en cuenta hay que ver cómo es la farmacoterapia en estos pacientes con diabetes mellitus gestacional. Hay que tener en cuenta que estos pacientes realmente un gran porcentaje alcanzan como los niveles de glucosa como objetivos solo con la terapia nutricional, con el cambio del estilo de vida, con el ejercicio. Sin embargo, hay otros pacientes que pues necesitan farmacoterapia, que realmente lo que mencionan las guías está indicado la insulina. Sin embargo, pues también tenemos los hipoglicemiantes, pues la metformina, que esta se debe utilizar solo cuando, como en casos individualizados. Por ejemplo, pacientes que no quieran utilizar la insulina, pacientes que vivan lejos, que no se pueda llevar un seguimiento estricto, pacientes que, pues, digamos, no tengan unos niveles muy elevados de glicemia en ayunas y los otros estén elevados, pero no en rango pues crítico, y que tengan fenotipo de paciente con resistencia a la insulina. Sin embargo, individualizando en este caso, teniendo en cuenta lo que hablamos de la fetopatía diabética, es una paciente que de entrada se evidencia que hay una hiperinsulinemia fetal. Entonces, esta paciente de entrada, yo le iniciaría insulina de forma pues ambulatoria. Tati, muchas gracias. Sí, de acuerdo. Entonces la metformina no es la primera línea en ninguna de las guías hasta el momento. Para la ADA definitivamente no la consideran como opción
y para la COG y para la guía NICE ellos consideran que se podría utilizar en los términos que ya dijo Tatiana muy bien, solamente si se le explica muy claramente a la paciente los riesgos y ella finalmente acepta o prefiere utilizar la metformina. Cuando uno revisa la literatura sobre esto, hay resultados muy dicotómicos y sobre todo a corto plazo no se ha visto, con estas revisiones sistemáticas y metaanálisis, pareciera como que los neonatos tuvieran menos peso al nacer, pero que luego tuvieran un crecimiento postnatal mucho más acelerado. Y otros lo que dicen es que la macrosomía, el ingreso a UCI, la hipoglicemia, la preeclampsia y demás son menores, pero todo lo otro no afecta nada y que pareciera entonces como si se pudiera utilizar. Pero cuando se ha visto estudios a más largo plazo, es decir, no solamente quedándose con el periodo de neonatal, sino un posterior, se ve que si los niños se analizan hasta los 7 a 9 años, pareciera primero que no tuvieran como ninguna alteración ni en crecimiento, ni en cifras tensionales, ni demás, pero desde los 9 años en adelante, sobre todo, se encuentra que las bebés que recibieron metformina suelen tener mayor peso y mayor índice de masa corporal. Entonces, ante estos resultados tan dicotómicos en la literatura, es por esto que todavía no existe como ninguna guía en la que le recomiende como primera línea y la insulinoterapia sigue siendo primera línea de tratamiento en las pacientes con diabetes gestacional. Entonces, en esta paciente, recordemos, 24 años, 35 más 4 semanas, había ingresado con cefalea aunque normotensa en la consulta. En la hospitalización previa se descartó TAE y se administró maduración fetal. El feto venía creciendo en percentiles altos con un perímetro abdominal por encima del percentil 97, requiriendo inicio de insulina y sus glucometrías al azar estaban muy elevadas. Recordemos que traía una en 240. Deciden hospitalizar para control metabólico, se inicia insulina, glargina 10 unidades cada noche, se solicita perfil biofísico y control con glucometrías. En esta paciente, ¿cómo deberían ser las metas de las glucometrías? ¿Consideran que son las mismas que en todas las pacientes o por el hecho de tener este peso fetal deben cambiar? Lo ideal es que se modifiquen las metas de acuerdo a los parámetros de ecografía que vamos viendo en el bebé. Entonces, si, como lo dijo Jonathan, empezamos a encontrar una macrosomía fetal asimétrica, las metas deben ser más restrictivas, más o menos 1 hora postprandial menor a 110 y 2 horas menor a 100. Cuando en cambio se encuentra que el feto viene creciendo con restricción del crecimiento o con un peso que ya se está acercando a pequeño para la edad gestacional, pues las metas deben ser un poco más laxas y se deben aumentar de los objetivos que ya tenemos normalmente, que son 1 hora post 140 y 2 horas post 120, según pues las guías alemanas. Muchas gracias, Lau. Entonces, sí, en general, para las pacientes con diabetes gestacional, la ADA 2021 propone que sean ayunas menor de 95, a la hora menor de 140, a las 2 horas menor de 120, pero la guía alemana nos recomienda que nos guiemos también de la circunferencia abdominal o de las medidas del ultrasonido para poder hacer una toma pues, de decisiones en cuanto a las cifras, en cuanto a las glucometrías. Siendo un poco más estrictos con los pacientes que tienen macrosomía simétrica, el concepto ya lo explicó Jonathan muy bien, y más laxos con los pacientes, por ejemplo, con RCIU. Enfocado a nuestro paciente, entonces como su percentil era mayor del 76 y hablábamos de una macrosomía simétrica, en ella hubiéramos podido tener unas metas menor de 85 en ayunas y menor de 120 en la primera hora postprandial. Entonces, esta es una propuesta que también hay que tener en cuenta al momento de guiarnos las glucometrías de las pacientes, tener en cuenta también el ultrasonido. Esto básicamente, esta recomendación de la guía alemana sí está sustentada, digamos, con algunos estudios y entonces no es mucha, digamos, las revisiones sistemáticas no tienen tantos ensayos clínicos, pero se ha visto, por ejemplo, en esta revisión del 2006 que la circunferencia abdominal alterada y unas metas mucho más estrictas sí nos van a disminuir el riesgo de grande para la edad gestacional en más del 50%. Otra revisión sistemática que es un poco más pequeña, apenas con 2 ensayos clínicos, nos dice que el manejo guiado por ultrasonido nos va a hacer una reducción del 42% en grande para la edad gestacional, 36% en el peso normal al nacer y hasta un 68% en macrosomía. Entonces sí vale la pena tener en cuenta estos datos al momento de guiar las glucometrías de las pacientes. Entonces nuestra paciente al día siguiente del ingreso, ahí estaba aislada pues, por sus antecedentes de viruela del mono, glucometrías postprandiales estaban fuera de metas, el perfil biofísico era de 8 de 8 y se solicitó concepto de nutrición y se consideró que se debía programar para cesárea electiva en la semana 38. Nutrición le encuentra con una ganancia de peso excesiva de 32 kilos, que había iniciado su embarazo en sobrepeso y que ahora se encontraba en obesidad y ofrecen ajustar la dieta para favorecer el control metabólico. En los días siguientes persistía con glucometrías fuera de metas, le aumentaron la insulinoterapia a 2 unidades de glargina, sin mucha mejoría, por lo cual el 3 de marzo con 36 más 2 le piden concepto a endocrinología.
Endocrino revisa todas las glucometrías y considera que la insulina puede seguir sin cambios, 2 unidades, y le añaden metformina 850 miligramos cada 12 horas nuevamente, que se la habíamos suspendido al ingreso, y consideran que la hiperglicemia previa que había tenido, sobre todo la de 240 ambulatoria y estas del inicio, habían sido por la maduración fetal que había recibido en la hospitalización 15 días previos. Luego el 4 de marzo con 36 más 3, o sea, el día siguiente de este último ajuste, las glucometrías venían mejor, se dio de alta con metformina y glargina, una orden de un perfil biofísico en 5 días y de dextrométer ambulatorio. Y reingresa citada el 13 de marzo con 37 más 5 semanas, un NST de ingreso reactivo, un perfil biofísico que se revisa en 8 de 8, una ecografía que se había realizado 10 días antes con un perímetro abdominal mayor del percentil 98 y un peso fetal estimado de 3.893 para un percentil 97, y se decide programar para cesárea con tubectomía continuando metformina y glargina. El día 14 de marzo, al día siguiente, con 37 más 6, una glucometría de 84, 109 y 82, hay vitalidad fetal y realizan cesárea electiva a las 10 y 59 horas. Nace un bebé masculino de 4.460 gramos, una talla de 50, un perímetro cefálico de 37, torácico de 39, Apgar de 7,9. Y el 15 de marzo, por adecuada evolución de nuestra paciente, le dan de alta en seguimiento con endocrinología ambulatoriamente. Entonces, ¿qué opinan de esta edad gestacional a la que se terminó el embarazo? Inicialmente se había dicho que le iban a programar a la 38 y finalmente se desembaraza a la 37 más 6. Hola, Sadi, ¿me escuchas? Hola Ángeles, sí. Hola Ángeles, sí. Bueno, entonces pues, las guías internacionales depende mucho de cómo esté pues controlada esa diabetes. Entonces, en pacientes, digamos, que se están controlando solo con dieta y ejercicio, ese embarazo debería terminar antes de la semana 39. Están bien controladas con medicamentos, recomiendo que se termine entre la 39 y 39 más 6. Ahora, en el caso de esta paciente, que era una paciente con control metabólico, está justificado terminar el embarazo entre semana 37 a 38 más 6. Es decir, pues no se salieron como de los rangos recomendados de terminación del embarazo. Y únicamente se recomienda terminar antes de semana 37 cuando también haya alteraciones en el monitoreo fetal. Y ya en cuanto a, a la vía de terminación del embarazo, depende de las condiciones obstétricas, pues depende mucho en este caso de esta paciente el peso fetal estimado que se tenía en ecografía. Muchas gracias Ángeles. Digamos que es una respuesta un poco complicada porque sí está muy bien descrito, por ejemplo, en el caso de esta paciente que tenía macrosomía en la diabetes pregestacional, es claro y está escrito pues en la literatura que esa no es la indicación, digamos, para terminar el embarazo antes de la semana 39. De acuerdo con lo que está diciendo mi compañera Ángeles, las pacientes que son A1, es decir, que solo es control con dieta, sí se recomienda, y bueno, control metabólico entre la semana 39 y la 40 más 6. Algunas partes de la literatura dicen que no más de la semana 40. Las que son A2, que tengan adecuado control metabólico, es decir, que vengan con terapia farmacológica entre la 39 y la 39 más 6, y las que tengan un control glicémico subóptimo entre la semana 37 y la 38 más 6, y hacen mucho énfasis en individualizarlo acorde a las otras comorbilidades que tenga la paciente, porque usualmente son pacientes con otras alteraciones, más asociación con TAE y demás. Lo que hablan aquí, o es digamos un apartado en esa parte del control glicémico subóptimo, es que ellos recomiendan lo que se hizo, por ejemplo, con esta paciente, que es hospitalizar, verificar adecuadamente la adherencia del tratamiento, verificar la dieta. No es claro que solo por el hecho de tener macrosomía se pueda considerar que se deba terminar el embarazo antes. En la literatura no hay como mucho consenso con eso. En esta paciente, digamos que la discusión que teníamos con el doctor Cortés era que probablemente, como ya se había logrado algo, entre comillas, de control metabólico durante la hospitalización, de pronto sí se pudo haber esperado hasta la semana 39, siempre y cuando las pruebas de bienestar fetal hubieran estado pues adecuadas. Pero eso digamos que en la literatura no hay un consenso muy claro en esas pacientes solo con macrosomía y demás que logran algo de control metabólico, así se hace al final, si antes de la 37 no se debió haber hecho. No sé si el profe Cortés quiere añadir algo. Hola, no, lo que tú dijiste está bien. Yo pienso que esta señora con un control adecuado de la glicemia se logró pues al final. Igual se puede llevar hasta las 39 semanas. Sí,
estos bebecitos no solamente pues tienen macrosomía, sino que tienen hipoglicemia, taquimia transitoria, etcétera. Entonces, no, sí, fue un tema ahí de si estaba bien o no bien controlada y se pegaron de esa última parte para decir que como no estaba bien controlada, terminarla antes. Pero el objetivo es controlarla bien y una vez que logren adecuado control metabólico, pues dejarla hasta las 39 semanas. Como decís, ahí no hay un solo consenso. Cuando hay macrosomía no está claro, pues si justifica sacarla antes de tiempo por el criterio. La mayoría de las guías dicen que no. Ese solo criterio no hay justificación para hacer una cesárea antes de las 39 semanas. Entonces, como me presenté, soy María Carolina Arroyave y mi asesora fue la doctora María Eulalia Tamayo. Entonces, ya pasando a la parte del recién nacido, como nos había mencionado María Sadi, el parto fue por medio de una cesárea, fue una difícil extracción, nace hipotónico, cianótico, sin embargo con un llanto espontáneo. El pinzamiento del cordón se da a los 30 segundos e inmediatamente se traslada a la cervocuna, donde se le brindan los pasos iniciales, se detecta una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y se debe apoyar pues como con CPAP por neopuff con una presión de 5 durante 15 minutos aproximadamente. Luego el recién nacido queda con un esfuerzo respiratorio espontáneo, logra oximetrías mayores al 92%, por lo tanto se logra retirar el CPAP y queda pues a 2 ambientes. Entonces, dentro de los datos del recién nacido, tenemos que fue un recién nacido de sexo masculino, nació a las 10:59 horas, tuvo un peso de 4.460 gramos, una talla de 50 centímetros y un perímetro cefálico en 37 centímetros. El peso ubicándose por encima de un percentil 90 en 99.8, esto hicimos el cálculo por Intergrowth, y un perímetro cefálico que también se ubicaba por encima del percentil 90. Un APGAR de 7,9 y un VALAR de 38 semanas. Por lo tanto, con los datos que tenemos hasta ahora, pues podemos concluir que hay macrosomía, ya pues también teniendo en cuenta lo que nos dijo María Sáez. Entonces, con esta, hasta donde llevamos, quisiera preguntarles si hay algún riesgo o hay mayor riesgo de dificultad respiratoria en el hijo de madre diabética y cuál podría ser algún otro riesgo de alguna otra complicación perinatal. Hola, Caro, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, sí, mira, hay mayor riesgo de dificultad respiratoria. Al ser pues hijos de madres diabéticas pueden tener un retraso en la maduración pulmonar secundaria pues a esos cambios metabólicos por la diabetes materna. Además, pues estas mamás van a estar en mayor riesgo de un parto intervenido por cesárea y como en este caso con macrosomía pues la extracción puede ser más difícil. También pues al nacer por cesárea hay mayor probabilidad de que presenten una taquimia transitoria del recién nacido y ya pues como otras complicaciones está la hipoglicemia por ese hiperinsulinismo materno, como esa extracción pues puede llegar a ser más difícil, mayor riesgo de que hayan complicaciones traumáticas como fracturas de clavícula o lesiones del plexo braquial. Perfecto, muchísimas gracias. Tienes toda la razón, hay diferentes implicaciones perinatales, entre ellas de la primera que quisiera hablar y hacer énfasis en las complicaciones respiratorias. Si bien es algo que es multifactorial, puede ocurrir hasta en el 25 a 38% de los casos y puede ser mucho más común en el sexo masculino. Entonces, iniciando como tal con el riesgo de asfixia perinatal, puede ser hasta 3.4 veces mayor en los hijos de madre diabética, y esto se puede dar específicamente y puede ser en mayor parte debido a esa hipoxia fetal relativa que se da in útero, debido al hiperinsulinismo con el que cursan estos neonatos, estos recién nacidos, que los va a hacer más propensos a un mayor consumo de oxígeno in útero, por lo tanto también en la arteria umbilical va a haber un menor contenido de oxígeno. El anabolismo en sí que produce el hiperinsulinismo también puede ser secundario, o mejor dicho, lo que puede producir es una mayor demanda de oxígeno y por lo tanto también un mayor consumo de oxígeno. La macrosomía en sí también puede aumentar el riesgo de asfixia perinatal, esto sobre todo porque puede ocurrir por un parto difícil y una extracción mucho más complicada, y también puede haber un retraso en la maduración pulmonar, esto por una producción deficiente de surfactante, ya que nuevamente la hiperinsulinemia va a
disminuir o a inhibir la síntesis de las enzimas que van a ser necesarias para la producción de fosfatidilcolina y fosfatidilglicerol, que son los principales componentes del surfactante. Y la cardiomiopatía también es algo a tener en cuenta, ya que nuevamente la hiperinsulinemia juega un papel muy importante en toda esta fisiopatología. Va a generar un aumento del grosor del miocardio, sobre todo en la pared anterior del ventrículo derecho, en la posterior del ventrículo izquierdo y en el septo interventricular. Esto puede ocurrir hasta en un 30-40% de las ocasiones. Sin embargo, verdaderamente para que cause pues, como tal una obstrucción de la salida del ventrículo, o sea, como que pueda generar signos de insuficiencia cardíaca, esto solamente se presenta hasta en el 5% de los pacientes. Ya hablando de otras complicaciones, como las lesiones al nacimiento, esto se ve sobre todo en los neonatos que son macrosómicos y esto les genera distocia de hombros que puede ocurrir hasta en un tercio de los hijos de madre diabética y puede generar lesiones del plexo braquial desde el 0.2 al 3% y las más comunes que van a ser las fracturas de clavícula, que va a estar muy relacionado con el peso del recién nacido, sobre todo cuando son mayores a 4.000 gramos, aumenta el riesgo hasta un 7-14%, pero cuando son mayores a 4.500 gramos aumenta el riesgo hasta un 50%. También puede generar fracturas de húmero y mucho menos frecuente, pero a tener en cuenta, parálisis facial, cefalematoma y hemorragia subdural. Acá podemos ver un recién nacido que fue macrosómico y podemos ver pues como tal los hombros que son muy anchos y podrían generar distocia de hombros al momento del parto. Dentro de las otras implicaciones está la mortalidad perinatal. Las principales causas son las malformaciones y la prematuridad. Estos riesgos, sobre todo generados con la diabetes tipo 1 y tipo 2, que aumentan hasta 3 y 5 veces el riesgo de mortalidad respecto a la población no diabética. La diabetes tipo 2 incluso puede ser superior el riesgo debido a que si se da el diagnóstico durante el embarazo, tuvo que haber una exposición, o lo que se supone es que pudo haber una exposición a la hiperglicemia desde mucho más temprano en el embarazo y que pudo no haber sido detectada. Y en la diabetes gestacional podría haber un aumento del riesgo moderado, sin embargo, es un poquito más difícil de valorar este riesgo debido a la dificultad para un diagnóstico oportuno y que muchas veces se clasifica como diabetes gestacional, una diabetes tipo 2. Esto en mayor parte se debe al control glicémico y hay que tener en cuenta que la macrosomía funciona como un factor independiente para la mortalidad perinatal. Entonces, continuando con nuestro caso clínico, nos damos cuenta que es un paciente que ya se encuentra en aceptables condiciones generales, ya no tiene trabajo respiratorio, verdaderamente a su auscultación los ruidos cardíacos son rítmicos, no hay soplos, todo cardiopulmonar se encuentra normal. Llama verdaderamente la atención al examen físico únicamente su macrosomía, que se encuentra con hipospadia, pero no tiene absolutamente pues ningún otro hallazgo al examen físico. Teniendo esto en cuenta, les quisiera preguntar qué diferencia puede haber entre un recién nacido de una madre con diabetes gestacional versus pregestacional. Hola, Caro, ¿se escucha bien? Hola, sí, se escucha súper bien. Perfecto, pues Caro, básicamente lo que uno tiene que tener en cuenta ahí es que los recién nacidos con una mamá con diabetes pregestacional pueden tener más riesgo porque precisamente están expuestos a esa hiperglicemia desde mucho antes. Muchas veces es un control glicémico difícil, entonces pues sí va a ser como mayor el riesgo de malformaciones congénitas y de mortalidad perinatal. Perfecto. Absolutamente toda la razón. En la diabetes pregestacional hay mayor riesgo de exposición a hiperglicemia en las primeras 8 semanas del embarazo. Esta hiperglicemia en esta etapa de desarrollo puede generar un aumento en la función de las mitocondrias y aumento en la producción de radicales libres que finalmente genera apoptosis celular y puede conducir a malformaciones. Adicionalmente, la hiperglicemia tiene un papel muy importante en la migración de las células de la cresta neural, lo que también puede generar mayor riesgo de malformaciones, pues de mutaciones y consecuentemente malformaciones. Por lo tanto, cuando hay hiperglicemia en las primeras 8 semanas, de hiperglicemia en el primer semestre, es cuando se genera el riesgo de malformaciones, que es el triple del riesgo, y también otras
otros riesgos que también son más comunes en la diabetes pregestacional, como la prematuridad y la mortalidad y la dificultad respiratoria. Hay que tener en cuenta que cuando hay una diabetes pregestacional, en algunas ocasiones ya pueden haber complicaciones microvasculares y en contraste a la macrosomía, que es como el hallazgo más común, se puede dar una restricción del crecimiento intrauterino. En la diabetes gestacional, nuevamente el riesgo de malformaciones sí puede aumentar, sin embargo hay que tener en cuenta, y por esto la dificultad en la valoración del riesgo, en que se puede tratar de una diabetes tipo 2, cuya identificación se produjo durante la gestación. Entonces, para este punto en específico, sí les quería traer este estudio del Journal of Perinatology, en el que nos muestran la asociación de la diabetes gestacional y versus la pregestacional respecto a la morbilidad y mortalidad neonatal. Este estudio se realizó en el 2019, fue un estudio de cohorte retrospectivo. Para esta gran cohorte se utilizaron 2 cohortes en Estados Unidos en diferentes sitios del país. Se incluyeron recién nacidos que no tuvieran anomalías, nacidos entre las 24 y las 42 semanas, y de 196.000 neonatos que fueron elegibles, el 1.5% fue madres con diabetes pregestacional y el 5.4% de madres con diabetes gestacional. Se valoró el síndrome de dificultad respiratoria, ventilación mecánica, enterocolitis necrotizante y hemorragia intraventricular grado 3 y 4 y la mortalidad. Evidentemente, la diabetes pregestacional se asoció con mayores probabilidades de morbilidad neonatal en comparación con la diabetes gestacional, y al mismo tiempo la diabetes gestacional se asoció con mayores probabilidades de morbilidad neonatal versus la población no diabética, pues que sería la población de referencia también. Teniendo esto en cuenta, y ya que lo mencionamos hace un rato, entonces, ¿cuáles son esas anomalías congénitas asociadas a la diabetes durante la gestación? Bueno, voy a pasar esta pregunta en aras del tiempo y vamos a empezar. Entonces, las anomalías congénitas que se pueden dar durante la gestación son generalmente las asociadas al aparato cardiovascular, también así como al sistema nervioso central. Principalmente hablando del sistema cardiovascular, puede aumentar hasta 3.5 veces más el riesgo, y hay que tener en cuenta que si bien no hay malformaciones típicas de la diabetes materna, sí hay un aumento de riesgo en general. Entonces, se pueden dar malformaciones en el sistema nervioso central, como anomalías del cierre del tubo neural, anencefalia, hidrocefalia, malformaciones tan graves como hipoplasia del corazón izquierdo, tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, y una de las malformaciones que pudimos evidenciar en nuestro paciente fueron las anomalías, fue la hipospadia, que también están incluidas dentro de las malformaciones del sistema urogenital. Hay que tener en cuenta que hay una relación directa con pues como con los valores de control de glicemia materna. Entonces, por eso hablamos de que generalmente cuando hay un buen control materno, o sea, una hemoglobina glicosilada menor al 7.1%, el riesgo verdaderamente de que haya una malformación congénita no es tan elevado, y es mucho más parecido verdaderamente a la población de referencia, pues a la población no diabética, o levemente aumentado. Y cuando la hemoglobina glicosilada está por encima del 11.2%, las malformaciones pueden aumentar hasta el 25%. La malformación más típica, aunque no es muy frecuente, es el síndrome de regresión caudal, pero sí aumenta la probabilidad 26 veces. Entonces, la conducta con este recién nacido fue que es un paciente de madre diabética, nace por vía alta, tuvo una adaptación neonatal conducida, fue macrosómico con un peso mayor al percentil 90 y un perímetro cefálico mayor al percentil 90, esto en relación a fetopatía diabética, por lo que se decidió hospitalizar en UCE por su riesgo metabólico, queda sin vía enteral, con unos líquidos destrozados y glucometrías cada 6 horas. Se solicita un ecocardiograma y una ecografía cerebral. Entonces, además de macrosomía, ¿hay alguna otra característica que nos pueda hablar de fetopatía diabética? Carito, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho. Listo, entonces, pues la macrosomía es una de esas características principales. Sin embargo, también tiene
mucho tejido adiposo en el cuello, pliegues muy marcados y tiene también como una cara muy redonda. También abundante vello facial y puede también cursar con visceromegalia. Perfecto. Entonces, si bien la petopatía diabética es un espectro mucho más grande y ocurre en el segundo y el tercer trimestre, resultante de la hiperglicemia fetal que se dio secundaria a la hiperglicemia materna, eh, hay algunas otras características o hay algunas características fenotípicas que nos pueden hablar de esta fetopatía. Pueden ser el abdomen globoso con la evidencia de la visceromegalia, como bien lo dijiste, Juli, la hipotonía, las facies muy redondeadas o cara de luna llena, el abundante tejido adiposo en el cuello y en la parte alta del dorso, que lo vamos a llamar el cuello de búfalo. Los pliegues también pueden ser muy marcados en las extremidades y van a ser recién nacidos pletóricos y que pueden cursar con hipertricosis facial. Como bien lo mencionaba ahorita, puede haber un engrosamiento del tabique interventricular y quiero hacer la diferenciación en que esto como tal no se considera una malformación congénita, sino que hace parte de todo el espectro de los cambios que se pueden dar en la fetopatía diabética por la hiperinsulinemia. Y quisiera mostrar este cuadro en el que hacemos énfasis en que estos cambios en primer trimestre son primer trimestre, perdón, son de secundarios a la embriopatía, pero ya en el segundo y en el tercer trimestre, con el hiperinsulinismo fetal, se dan una gran cantidad de cambios que los hemos ido mencionando a lo largo de la charla, como el consumo de O2 que nos va a generar una hipoxia fetal, la macrosomía, la colonopatía y la síntesis de surfactante, pues la disminución en la síntesis del surfactante. Acá podemos ver un recién nacido con las características previamente mencionadas, llamativo nuevamente la hipertricosis facial, los marcados pliegues, que se ve pletórico. Y continuando nuevamente con el caso, entonces tras una vigilancia clínica a las 12 horas de vida, se considera que aún persiste el riesgo metabólico. Nuestro paciente continúa en vigilancia de glucometrías, las cuales se han mantenido entre 78 y 59 miligramos de cilitro, y se decide iniciar una vía enteral trófica por succión. ¿Por qué se habla de riesgo metabólico entonces? Buenos días. Buenos días. Caro, mira, pues pasa que en los hijos de madre diabética, pues como ellos estuvieron expuestos a esa hiperglicemia, pues desarrollan de forma compensatoria una hiperinsulinemia. Entonces, al momento de nacer, pues ya eso lo que va a causar es que se vayan es hacia una hipoglicemia. Además, pues ellos están como acostumbrados a que en útero tenían un aporte continuo de glucosa y ya al nacer, pues esta pasa a ser intermitente, pues porque depende de la alimentación. Y esto pues sumado a que no logran como contrarregular adecuadamente todos estos mecanismos para la homeostasis pues de la glucosa, pues lleva a que tengan un mayor riesgo de hipoglicemia pues comparado con un hijo de madre no diabética. Súper, tienes toda la razón. Entonces, quisiera mostrar esta gráfica inicialmente porque me parece que explica muy bien todo lo que ocurre a nivel fetal. Ya lo mencionamos un poco desde el inicio de la charla, sin embargo vamos a retomar algunos puntos. Entonces, todo inicia con una disminución de la sensibilidad a la insulina desde la parte materna. Esto va a generar un aumento de la inflamación, también una hiperglicemia materna, que finalmente va a pasar a nuestro neonato, a nuestro feto, perdón. Y esto va a generar un aumento del transporte placentario de nutrientes y a su vez va a aumentar la producción de insulina fetal y el aumento del factor de crecimiento insulínico tipo 1. Esto va a generar hipertrofia de los islotes pancreáticos, así como va a tener efecto en múltiples órganos también generando hipertrofia, y va a haber un aumento de la insulina, va a generar hiperinsulinemia, y esto generalmente va a terminar estimulando el anabolismo fetal y la síntesis de grasa a nivel fetal. Entonces, como bien lo decía Isabela, entonces la hipoglicemia neonatal es una de las complicaciones más frecuentes, ocurre hasta en el 10 a 50% de los neonatos, y después de venir de un aporte de glucosa continuo desde el ambiente inútero, pasan a un aporte intermitente, lo que con el hiperinsulinismo los va a exponer a un mayor riesgo de hipoglicemia grave y prolongada. Esto asociado a una dificultad para la contrarregulación por todos los efectos metabólicos que se han dado a nivel fetal. En el estudio APO realizado en el 2008 se logró evidenciar la correlación entre el aumento de la concentración del péptido C en el cordón con la macrosomía y la hipoglicemia neonatal.
y evidenciando que se puede aumentar hasta 2.6 veces este riesgo cuando los recién nacidos son mayores a 4.000 gramos. Quisiera hacer una puntualización en este punto en los niveles de hipoglicemia que van a requerir una intervención para que lo tengamos en cuenta y también para evidenciar que pues todo el control del paciente en nuestro caso ha sido adecuado y se ha mantenido en metas. Y es que en las primeras 24 a 48 horas, basándonos en la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, los valores no deberían estar por debajo de 50 miligramos por decilitro y posterior a las 48 horas tampoco deberían estar por debajo de 60 miligramos de decilitro. Esto teniendo en cuenta que con estos mismos valores vamos a manejar las metas, deberían estar por encima de 50 y 60 respectivamente. Dentro de su evolución, hacemos una tamización cardiovascular con una saturación preductal de 96, una postductal de 94%, no pasa esta tamización y se define la necesidad de un ecocardio, pues se va a repetir, se repetirá mejor dicho, y se definirá pues la necesidad de un ecocardio ambulatorio versus intrahospitalario. Hay una buena tolerancia a las tomas enterales, hay un buen control metabólico, entonces se va disminuyendo pues como tal los líquidos endovenosos y continúan el aumento de las tomas enterales y continúa con las glucometrías cada 6 horas y se solicita pues el traslado a cuidados básicos. La tamización se repite el 15 de marzo con una saturación preductal de 96 y postductal de 97, esto quiere decir que la PASA tiene una ecografía cerebral que habíamos solicitado al inicio normal, unas glucometrías en 76, las previas de 66 y 61, por lo tanto en metas, un TSH y una clasificación, ambos adecuados, la clasificación 1 positiva. Entonces, se evidencia ictérico sin incompatibilidad y por lo tanto se solicitan las bilirrubinas. Entonces, las bilirrubinas se encuentran en 9.9, o sea, por debajo del umbral de fototerapia. Debemos tener en cuenta que este paciente pasó el tamizaje cardiovascular, tiene un examen físico normal, no requiere líquidos endovenosos ya, tolera muy bien la vía enteral y la madre tiene una buena producción láctea. Entonces, por esto mismo se decide dar de alta al paciente y la ecocardio, como bien lo mencioné antes, continúa entonces para hacer en el entorno ambulatorio. Esta pregunta la voy a responder, pues ya la voy a responder yo en aras del tiempo, entonces si hay un mayor riesgo de ictericia, entonces sí, verdaderamente lo hay, se puede dar hiperbilirrubinemia de ictericia. Esta hiperbilirrubinemia es secundaria a la policitemia que se da como un cambio adaptativo debido a la hipoxia relativa que les mencionaba previamente, por lo tanto se convierte en una mayor fuente de bilirrubina para conjugarse en el hígado antes de su excreción. Y quisiera mencionar que también la policitemia puede ser un factor contribuyente a la hipoglicemia debido a esa masa eritrocitaria que va a generar un mayor consumo de glucosa. Y la otra pregunta es si hay consecuencias a largo plazo. Entonces, evidentemente hay unas consecuencias a largo plazo. Esto es debido a unos cambios adaptativos y compensadores que se dan en el feto, como les había mencionado previamente, debido a la hiperinsulinemia que debía haber, los cambios que se dieron por el aumento del factor de crecimiento insulínico tipo 1, y esto me va a generar a largo plazo mayor riesgo de obesidad con un aumento de la velocidad del crecimiento del IMC, que puede ser mucho más evidente en la pubertad, también una intolerancia a la glucosa y una diabetes tipo 2, ya que el entorno intrauterino va a contribuir a la génesis de estas complicaciones a largo plazo, y también puede generar riesgo cardiovascular y síndrome metabólico a largo plazo. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier comentario. Muy bien, yo quería hacer una intervención y es explicar un poquito lo que nos decía Carolina, y realmente este pacientico evolucionó de forma muy satisfactoria, y la ecocardiografía, que idealmente se debe hacer intrahospitalaria por todos los riesgos que ya mencionaron, en esta pacientica, pues en este paciente hubo como diferentes factores, como fue el aislamiento que tenía, la evolución que tuvo, el hecho que la tamización hubiera pasado, pues la tamización cardiovascular, se contemporizó para hacer ambulatorio, para no retrasar el alta por un fin de semana que no había disponibilidad de la ecocardiografía y que se podía asegurar pues por la aseguradora que tenía y todo el seguimiento ambulatorio. Entonces se contemporizó esta ecocardiografía, pero como mensaje importante para todos
es que estos chiquitos no se deben de ir para la casa sin esa ecocardiografía. O sea, que a pesar de que todo esté muy bien y todo, no podemos considerar un bajo riesgo. Perfecto, profe, muchísimas gracias. ¿Alguna duda? Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, una pregunta sería, ¿todos los hijos de madre diabética deben tener su ecocardiografía, así tenga la mamá adecuado control metabólico, o estos pueden diferirse en forma ambulatoria? Caro, ¿quieres contestarlo? Sí, pues a pesar del adecuado control metabólico, lo ideal es hacer la ecocardiografía en el entorno intrahospitalario. Aunque si no hay señales, pues, o se puede individualizar cada caso, mejor dicho, y se podría considerar pues como tal hacer en el entorno ambulatorio, pero lo ideal siempre es hacerlo en el intrahospitalario. No sé si la profe me quiera complementar. Sí, o sea, yo creo que desde todo lo que analizamos de la parte de obstetricia, de la parte de neonatos, es importante diferenciar si hay una fetopatía o no hay una fetopatía, ¿cierto? Los niños que tienen alto riesgo de tener pues defectos congénitos en general, siendo los cardíacos los más importantes, va a tener mucha relación entonces veíamos el control metabólico que ha tenido durante la gestación con ese valor de hemoglobina glicosilada, y adicionalmente, que es un reflejo de ese control, el hecho de que veamos esos signos de fetopatía, como mencionaban a nivel fetal, ese peso estimado, ese perímetro abdominal, y ya después los hallazgos que tenemos postnatales. Entonces, si realmente tenemos una fetopatía diabética, sí es importante hacer esa ecocardio fetal. Si es un hijo de madre diabética bien controlada, que no tiene ninguna fetopatía, que el niño nace bien y no encontramos ningún hallazgo ni al examen físico, ni en el comportamiento, ni en nada, no sería pues mandatorio hacerlo o hospitalario.